Buen día República, buen día Repúblicas del mundo, aquellas que todavía están. Decir república es decir un sistema de gobierno que obedece a la separación de los poderes, que tiene que ver con la transparencia pública, que concibe inclusive el interés público como uno de los cometidos principales de esa estructura de gobierno. La república es un concepto que desarrolló prístinamente Platón en ese libro que nos legó, pero que va a analizar desde el punto de vista más científico, más técnico, Montesquieu. Sí, Charles de Secondat, el conde, el príncipe, incluso francés, que heredando una enorme fortuna de su tío se va a dedicar a viajar por Europa, se va a fascinar con el sistema británico, ese sistema parlamentario que va a inspirar inclusive a los independentistas norteamericanos, a los padres creadores de la independencia de los Estados Unidos y ese sistema que van a ser en puridad como una república democrática en un Estado federal, defendido posteriormente, digamos que en aquella guerra de secesión, por aquellos años 1861, 62, 63, por Abraham Lincoln, que logra superar ese divisionismo y sostiene el primer proyecto de república democrática, en ese caso de un Estado federal, en ese caso digo, porque era el proyecto, digamos, laboratorio, si vos querés, o en apariencia el experimento político que la humanidad nunca tuvo, una república democrática. La democracia funcionando en el marco de un sistema republicano de separación de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, en un sistema de contralor de esos poderes, en un sistema de limitación de los poderes, circunscriptos a funciones muy determinadas. Todo eso va a desembocar, según estudios más profundos, en una ingeniería ya muy científica, muy lógica, muy lógico-filosófica, también muy jurídico-política a su vez, que es dentro de las ciencias jurídicas el concepto de la teoría de Estado en el Estado de Derecho, el concepto del Estado de Derecho. ¿Qué significa todo esto? Nada más y nada menos que una organización de poder político, una estructura, un instrumento o una tecnología, el Estado de Derecho, como esa fuerza monopólica que nos gobierna desde los principios jurídicos, desde las leyes que contemplan determinados principios que son inamovibles. Fundamentalmente el principio jurídico de la libertad individual. Eso que va a asumir fuertemente toda la corriente de pensamiento liberal, tanto en Europa como en los Estados Unidos, y que va a inspirar a nuestras constituciones fundacionales de nuestros estados, a su vez nacionales, valga la rima, en este continente. No lo entendió así América Latina, que se volcó ya prácticamente en la década del 50 del siglo XX hacia ideas comunistas, hacia la doctrina marxista, desde sus intelectuales. Acá, por ejemplo, tenés todo el movimiento de la generación del 45 que ya tañe sus campanas empieza a inclinar fuertemente la balanza del pensamiento político, social, de teorías de Estado, de políticas públicas, de intereses nacionales hacia las doctrinas marxistas, hacia la izquierda. Se va a izquierdizar muchísimo la intelectualidad uruguaya al extremo de que vamos a vivir en aquel periodo de Guerra Fría. Hablo, por supuesto, de aquella década del 60, con la Unión Soviética y los Estados Unidos en esa situación de Guerra Fría, que significa nada más y nada menos que la estrategia y la gran industria del espionaje cada vez más sofisticado, del desembolso de millones y millones de dólares en esa industria del espionaje, digamos que en mérito a una pugna muy fuerte entre el modelo comunista de la Unión Soviética, que era un modelo expansionista, que había conquistado toda Europa del Este, como resultado de esa Rusia gananciosa, esa Rusia de Stalin después de la Segunda Guerra Mundial, y por otro lado, la emergencia plena del gran ganador de la Segunda Guerra Mundial, como lo fue Estados Unidos,
que se va a convertir en el gendarme o en la policía del mundo libre, porque es el primer país que nace con este sistema democrático, representativo, constitucional, con principios muy claros referidos a las libertades individuales y también al principio de igualdad ante la ley desde la enmienda número 13 propuesta por el gobierno de Abraham Lincoln respecto a la abolición de la esclavitud, que luego profundizará todos los aspectos necesarios como los derechos, inclusive de la población negra, los derechos civiles, los derechos políticos, para que vayan paulatinamente incluyéndose en esa sociedad muy complicada, en ese aspecto también racial, discriminatorio, dando lugar a movimientos que se justifican en ese periodo histórico, se justifica muchísimo, como por ejemplo el Black Lives Matter o Black Matter Lives, siempre confundo el orden de los términos, pero que luego se va a izquierdizar, se va a marxistizar. Y a partir de ahí muchos movimientos empiezan a ser cooptados por las intelectualidades norteamericanas colonizadas por las intelectualidades marxistas europeas que van a migrar en esos finales de la década del 50 y durante todo ese periodo de la década del 60 y que se van a afinar en esa propuesta del marxismo cultural a partir del Mayo francés del 68. Y me refiero, bueno, a una legión de intelectuales europeos connotados, intelectuales académicos, todos docentes universitarios, con doctorados, con maestrías y con cargos docentes como Michel Foucault, Derrida, Herbert Marcuse, la propia Simone de Beauvoir, esposa de Jean-Paul Sartre, el filólogo inglés Austin, y así van a ir creando generaciones de pensadores de izquierda marxista en los Estados Unidos, digamos que cimentando, sembrando un marxismo cultural que va a asumir como su casa política, digamos que la permeabilidad de esas ideas liberales, originalmente liberales, sustentadas fundamentalmente por los Kennedy, también por Roosevelt, en ese partido demócrata, que va a admitir estas corrientes de pensamiento hasta que terminan colonizando a ese partido, que hoy por hoy es la gran casa política que fomenta las perspectivas de género, la ideología de la igualdad social, de la inclusividad o la inclusión social, las leyes de paridad, todo un pergenio, incluso de una ingeniería jurídica mentada por Barack Obama y Hillary Clinton, dos, digamos, popes del derecho, especialmente del derecho social, de los derechos humanos, especialistas ambos en derecho financiero, asesores inclusive paradójicamente de los grandes centros de inversión financiera en Wall Street. Uno de los estudios jurídicos más importantes que hay en Nueva York es el estudio del cual son socios Barack Obama y Hillary Clinton, junto a su esposa, la esposa de Barack Obama, también una experta abogada en estos temas. Todo ello ha repercutido en el mundo y evidentemente en este pequeño país, en este paisito que alguna vez soñó se dio el autobombo de que era la Suiza de América, a mi criterio nunca lo fue, va a ser colonizado por todas estas ideas, va a atravesar distintas etapas, va a atravesar todo el americanismo de la Casa de las Américas de Cuba, la romantización de la Revolución cubana, toda una izquierda romantizada en las clases medias uruguayas y en las clases universitarias, va a crecer ahí la militancia de la clase media en el Partido Comunista del Uruguay, va a asumir cada vez más protagonismo en esos ámbitos intelectuales, académicos, universitarios, y va a generar un poderío enorme para el Partido Comunista del Uruguay al extremo de que se organiza la universidad como una universidad autónoma de cogobierno, prácticamente liderada por la FEU, una organización gremial que hoy por hoy está integrada fundamentalmente por integrantes o por militantes del Partido Comunista, integrada a su vez al Foro de San Pablo como la gran internacional comunista creada por Ignacio Lula da Silva y Fidel Castro a raíz, bueno, de la estrepitosa caída desde el punto de vista de los hechos históricos en aquellos años ya 89, 90, 91, crean el Foro de San Pablo acá con la caída de la Unión Soviética en el año 1990 en la ciudad de San Pablo y trasladan su sede al año siguiente, en 1991, a la Ciudad de México, donde está la sede actualmente, la casa central de ese foro de la Internacional Comunista del Foro de San Pablo, que, bueno, ha diseñado toda esta doctrina
del neomarxismo, por un lado, del progresismo globalista, por supuesto que mezclado, inseminado de la doctrina más clásica del socialismo estalinista, del socialismo ya marxista-leninista o socialismo comunista, como se le puede llamar también. Todo eso consagrado en la Revolución Bolivariana de Venezuela, que es la segunda gran casa de ese socialismo comunista que irradia ese modelo a todo el continente a través de distintas organizaciones, inclusive junto a Cuba, como son la CELAC, por ejemplo, la UNASUR que pretende resurgir, la Comisión Interamericana de Lucha contra la Violencia, la Discriminación y la Xenofobia, de la cual es presidente Carolina Cose, ex integrante o integrante del Partido Comunista. Carolina Cose se formó en la Unión de Juventudes Comunistas, es decir, forma parte de ello. Sus padres formaron parte del Partido Comunista, por eso es apoyada por el Partido Comunista. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que Uruguay está muy colonizado políticamente por el marxismo en líneas generales, y después tiene sus variantes, el marxismo-leninismo, hay marxistas más estalinistas, hay revisionistas de ese marxismo, hay marxistas culturales, pero hay un gran número de habitantes de este país, de ciudadanos, que son marxistas sin darse cuenta, que ya tienen inseminado el pensamiento marxista, porque se les ha naturalizado un montón de frases, de consignas políticas que convierten en políticas de Estado, estropeando a nuestro Estado de Derecho severamente. Aquellos que algo conocemos de derecho, que algo conocemos de teoría de Estado, que tenemos una cierta experiencia en estas lides del análisis político, que tenemos algún conocimiento de las prácticas políticas, del arte de hacer política y desde la perspectiva también que vamos visualizando de los estudios de las ciencias políticas, a mi criterio muy teóricas y muy rebuscadas en muchos aspectos, respecto a temas que son más concretos, rápidamente visibles, como los lobbies que se van creando, los sistemas corporativos de interés corporativo, que van diseñando políticas públicas de Estado sin responder a los principios constitucionales que precisamente nos construyen o nos constituyen como un Estado de derecho, que nos rija en esas garantías respecto a nuestras libertades individuales, principios que son indiscutibles para que se sostenga un Estado de Derecho y que nuestra autoridad mayor sea la ley suprema, la Constitución, creándose, como yo les decía el otro día, ese vértice, donde la Constitución está en el vértice superior, nada puede estar por encima de la Constitución y el resto queda ordenado, organizado, mandatado o diseñado por ese ordenador que es la Constitución, que es esta Carta Magna, que es la Constitución. Esta Carta Magna, este libro que nos constituye, este ordenador que nos dice cómo tiene que ser nuestro Estado, de acuerdo a todos esos principios que nos garantizan nuestras libertades individuales, nuestros derechos subjetivos, el derecho a ser protegidos en el goce de la vida, del honor, de la libertad, de la seguridad, del trabajo y de la propiedad, como dice el artículo 7, y el derecho a ser tratados todos por igual por las mismas leyes, que deben ser de carácter general y universal, artículo octavo de la Constitución, que debemos ser protegidos en el principio inamovible de la seguridad jurídica. Esto quiere decir que todos estos derechos subjetivos, como los que vamos adquiriendo, no pueden ser modificados en el curso del tiempo, tienen que tener esa estabilidad, deben perpetuarse en el tiempo, deben ser derechos aceptados, asumidos como de constante validez, eso es la seguridad jurídica, que tengamos siempre los mismos resultados jurídicos respecto a los mismos derechos consagrados por la ley mayor, por la ley suprema. Artículo octavo, todas las personas son iguales ante la ley. Esto está en todas las cartas constitucionales de todos los estados de derecho de nuestro universo occidental, de nuestra civilización occidental. Todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas, sino la de los talentos o las virtudes. El artículo 9, por ejemplo, dice, se prohíbe la fundación de mayorazgos, es decir, acá no se reconoce ningún tipo de mayorazgo, no pueden haber autoridades vinculadas a la realeza, por ejemplo,
o algún otro tipo de corporación que ejerza una especie de mayorazgo, es decir, una autoridad mayor a la autoridad que representa la Constitución que nos legó, que nos dejó el constituyente, inclusive a través del tiempo, porque tiene reformas. Pero nos indicaba con absoluta sabiduría nuestro gran doctrino en derecho constitucional, el doctor Justino Jiménez de Arechaga, docente universitario en su momento, grado 5, bueno, presidente de la Cátedra de Derecho Constitucional, dejó una obra maravillosa, un legado doctrinario en el derecho constitucional, nos decía que la constitución de nuestro país, como la de cualquier país que se precie de ser un Estado de derecho republicano democrático con el modelo de una democracia representativa liberal, es un edicto perpetuo, es siempre la misma, no puede cambiar, porque sus principios son los mismos. Podrá tener reformas, esas reformas obedecen a aspectos a mejorar de pronto, sustentan más aspectos vinculados a esos principios, determinadas disposiciones constitucionales, puede haber algún agregado de alguna falta de contemplación del constituyente en su momento, de acuerdo a la dinámica que plantea el devenir de la vida, algunos fenómenos nuevos, pero todo tiene que estar en consonancia con esos principios que son científicamente universales. Que se nos conciba que todos somos iguales ante la ley es simplemente concebir que todos somos seres humanos y somos todos iguales. Tenemos las mismas posibilidades, las mismas capacidades humanas, pero a su vez también tenemos diferencias, somos individuos, somos distintos, cada quien es un ser único, irrepetible, intransferible, por más que exista la clonación o lo que fuere. Somos un ser único con experiencias únicas, personales, intransferibles, y venimos a este mundo a desarrollar ya íncitas cualidades, dones, talentos que ya fueron providenciados. Eso se lo ve claramente en la vida, lo ves en un niño, en una niña, cuando ya destaca en algunas características, que ya tiene facultades muy particulares en determinados aspectos de la vida y en otros no, en otros tiene más dificultades. Todo eso indica la Constitución. Por eso que todos somos iguales ante la ley. El sistema democrático de la democracia representativa responde precisamente a gobiernos que deben representar estos principios. De ahí que sean representativos. No alcanza con que nos representen en el voto por el sistema de mayorías. Nos representan si representan estos principios. Seguridad jurídica, como te decía, que somos todos iguales ante la ley, el principio de la isonomia jurídica, decían los griegos, en latín isonomi juris, es decir, la igualdad de la ley para todos, la igualdad ante la ley, inclusive. Todos somos iguales ante esa ley, todas las personas son iguales ante la ley. La ley nos concibe a todos iguales, principio de igualdad. Sin embargo, estos principios, los derechos subjetivos, derechos adquiridos, la estabilidad de esos derechos, la permanencia, eso que es la seguridad jurídica y de esa igualdad, el debido proceso, que nos traten a todos igualmente y todos debemos ser tratados en un juicio penal presumidos inocentes hasta que un juez de la causa penal demuestre lo contrario, dice la Constitución, todo eso fue gravemente violentado, gravemente, digamos, lesionado, más que eso, destruido directamente en nuestro país. Hay golpes de Estado técnicos en un Estado de derecho uruguayo que se deploró, desmejoró, y el sistema político evidentemente nos está sometiendo a una tiranía lingüística, a una tiranía que obedece a otros principios, que son principios ideológicos, los principios del marxismo, que tienen que ver con lo políticamente correcto y con la cultura de la cancelación. Vamos a ir a esa segunda parte. Te voy a mostrar un cuadro en el que explica muy bien el gran escritor inglés George Orwell 10 principios con los que trabaja orgánicamente el populismo marxista. Cómo el marxismo te construye un régimen populista que pervierte y termina destrozando, deteriorando al Estado de Derecho republicano con nuestra democracia representativa y republicana, de acuerdo a estos principios del Estado de Derecho, de acuerdo a este orden jurídico que debe siempre amparar la Constitución y debe ser siempre la Constitución el factor principal de inspiración de nuestros legisladores, cosa que ya no ocurre en el país porque está sometido a una agenda global que paga mucha guita, que les paga mucha plata, con créditos muy grandes, amplios créditos,
y evidentemente eso condiciona a nuestro país, como a tantos países, a ser prácticamente una filial ya de un modelo que de facto, de hecho, es un modelo político internacionalizado, que es esa llamada agenda global. Pero no se queda ahí la cosa, porque esa agenda global está hecha a la medida del primer mundo, por lo tanto, es la cara más buena, digamos, la más bonachona, la más benigna del marxismo, es esta cara de un marxismo cultural, progresista, que hace una mezcla, una miscelánea de aspectos de la democracia republicana, de aspectos del liberalismo democrático, con muchísimos aspectos de este progresismo de izquierda, de este marxismo cultural. Ahora en América Latina se va más allá todavía. Se va al proyecto ya del socialismo clásico, del socialismo comunista, como lo plantea la doctrina que, bueno, cimentó Heinz Dietrich, el gran teórico de la Escuela de Frankfurt, que fue el mentor precisamente de esa revolución bolivariana en Venezuela a través de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, trabajándose mucho en Cuba todo esto y proyectándose desde el Foro de San Pablo con sus principios doctrinarios, inspirados fundamentalmente en toda la teoría, en toda la doctrina marxista, marxista-leninista de Heinz Dietrich y también de Ernesto Laclau, otro gran teórico ya clásico dentro de ese llamado neomarxismo a la latinoamericana que está cimentado en el Foro de San Pablo. Por eso son todos iguales los modelos de izquierda que hemos vivido. Ya ocurrió un periodo único en la historia del continente, que es que prácticamente en todos nuestros países tuvimos en simultáneo gobiernos marxistas. En Bolivia, en Perú, en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, en Venezuela, ni que hablar, en Chile, en Colombia, Cuba hace cuánto que está, en Brasil, es decir, bueno, ahí está el Pope, el creador del Foro de San Pablo, Ignacio Lula da Silva, luego con su discípula Dilma Rousseff, que tuvo un impeachment, un juicio político por defraudaciones al Estado, el propio Lula da Silva, que a raíz de una estratagema judicial quedó liberado y hoy es el actual presidente del Brasil, buscando, pugnando por una alineación total con Rusia, con China y con Irán, como ya lo están, por ejemplo, Cuba y Venezuela, y así lo pretende el Frente Amplio en Uruguay, si es gobierno, alinearse fuertemente a Rusia, a China y a Irán, que son regímenes totalitarios que contradicen fuertemente el modelo representativo de la democracia representativa republicana y de nuestro Estado de Derecho. A la vista está que el Frente Amplio en 15 años destrozó el Estado de Derecho uruguayo. Vamos a hablar un poco de eso y voy a dar ejemplos de cómo nos destrozaron el Estado de Derecho. Ejemplos claros en una lista, en una simplemente enunciación del destrozo que hizo el Frente Amplio, contando con la complicidad legislativa de una inmensa mayoría de legisladores y de miembros integrantes de esta coalición de gobierno, que en este gobierno, con un 54% de mayoría parlamentaria, inusitada mayoría en la historia del país, se quedó calladito la boca y siguió adelante con esta ideología marxista ya cimentada en el Estado a través de las instituciones de poder marxista, de poder ideológico en nuestro Estado, deplorando, como te decía, deteriorando gravemente a nuestro Estado de Derecho en su estructura y en su funcionamiento. Y nos cobran mucha guita, por estar ahí todos estos funcionarios ideológicos dentro de este Estado ideológico. Quédate ahí.